La cuenta, por favor. Y bueno, pues ya les decíamos, en el proceso electoral, durante las campañas, hubo quienes estaban moviendo los hilos, incluso de la oposición, de Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Pero pues no rinden cuentas. ¿Qué pasa con Claudio X González? Él fundó una organización en contra de la corrupción y en favor de la transparencia, pero ¿cuánto recaudó para promover a Xóchitl Gálvez? ¿De quién lo recaudó? Ahora sí que quién pompó, como diría el filósofo Chicoche. De esto preguntaste, querido Miguel. Te vemos y escuchamos con mucho gusto. Jorge Armando, hay que pagar la cuenta aquí en la Mañana 360 porque en su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador reitera este llamado a Claudio X González y a la oposición a que rindan cuentas de cuánto dinero se gastó, en qué se gastó esos recursos que recibieron para la campaña de la oposición, PAN, PRI, PRD. El presidente pide que se informe cuánto a los partidos políticos, cuánto a candidatos, cuánto a los medios de comunicación y cuánto a esta campaña negra de AMLO narcopresidente. Le preguntamos a las personas si están de acuerdo o no que se deben recibir este dinero o no. Y pues bueno, quiero adelantarte, Jorge Armando, que pues hubo una respuesta unánime, ¿eh? ¿Por qué? Porque identifican a Claudio X, particularmente a Claudio X González y también a su señor padre, Claudio X Guajardo, que pues tuvieron influencias en los gobiernos del pasado. Recordemos que el presidente ha dicho cómo Claudio X padre pues estuvo asesorando a Carlos Salinas de Gortari en su gobierno, cómo la familia de Claudio X González se vio beneficiada también con este tema de la industria eléctrica. Tuvieron una planta en San Luis Potosí. Y Jorge Armando, pues ha denunciado el presidente López Obrador la influencia que ha tenido Claudio X González y su cercanía con los partidos políticos de oposición. Sí. Vimos en muchos momentos a Claudio X González pues participando en la campaña de Xóchitl Gálvez. Por ahí hay una imagen pues que se volvió bastante popular, que dio revuelo en las redes sociales, porque se veía a Claudio X González hablando con Alito Moreno, como pidiendo explicación de lo que estaba pasando cuando se daban a conocer los resultados electorales que no favorecían a los candidatos de oposición. El presidente López Obrador ha mencionado en distintos momentos, bueno, si Claudio X González fue gerente de la oposición, pues habría que rendir cuentas y muy malos resultados que ha tenido como dirigente de la oposición, ¿eh? O sea, sí, habría que medir cuánto se ganó, cuánto se perdió mientras ha estado Claudio X González, pues ahí dirigiendo a la oposición, coordinando a la oposición, pues malos resultados, Jorge Armando. Sí, también deberíamos preguntarle a cuántos empresarios estafó, engañó con esta encuesta de Massive Caller que decía que supuestamente ya estaba muy pareja la cosa y que caballo que alcanza gana, y Xóchitl Gálvez ya estaba despuntando ahí con 2 o 3 puntitos de diferencia, y a la mera hora pues resulta que fue un reverendo fracaso. Yo no sé en qué lo gastó, si algo guardó, también esa es otra pregunta válida. ¿Guardó algo debajo del colchón Claudio X González? ¿O todo lo gastó en bots? En esa botiza que se adquiere en el extranjero muy barato y que además era el 2x1 porque tuiteabas en contra de López Obrador y también al mismo tiempo en contra de Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, todas esas preguntas subyacen, son válidas, pero ahora sí ya tenemos por ahí tus sondeos, querido. Le preguntamos si debe rendir cuentas o no, y esto fue lo que encontramos. Pues yo creo más que nada sí debe ser claro todo, ¿no? Pero en mi opinión, la verdad, eso nunca creo que vaya a suceder porque pues son ataques nada más. O sea, nunca va a salir a la voz pública. Y aparte, pues los grupos televisivos que imperan aquí ahorita, pues siempre están en la oposición también. No creo que lo vayan a hacer. Pero sí me gustaría que lo hiciera. Sí, él debe de informar toda esa situación porque claramente vemos que es una persona que está muy en contra del presidente y de todos los mexicanos. Debe de hacerlo porque debe de dar cuentas también porque es oposición. El señor gastó dinero y que le digan de dónde proviene y a dónde está yendo a parar todo lo clandestino que hicieron. Porque es en contra del pueblo.
y querían beneficiarse del pueblo. Ese señor es negativo al 100% porque nomás lo que quieren es enriquecerse, seguir enriqueciéndose. Jamás han estado con el pueblo, jamás, y seguirán queriendo hacer lo mismo. Jorge Armando, no solamente cómo lo gastó, sino también de dónde vinieron esos recursos, que se informe eso, y sobre todo una persona que nos dice, pues me gustaría que rindiera cuentas, pero veo difícil que rindan cuentas porque es la campaña negra. Cuenta de día martes, cuenta pagada, Jorge Armando. Muy bien pagada, como siempre, querido Miguel. Fuerte abrazo, nos vemos mañana. Muchas gracias. Abrazo fuerte y feliz día a todos. Cuídate mucho. Y nos despedimos. Soy Jorge Armando Rocha. Recuerden que viene Punto de Referencia a las 21 horas con nuestra querida Azul Alzaga y Alberto Nájar. Análisis, entrevistas y mucho más. El informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez. La repetición de esta mañanera 360 a las 20 horas. Y debate público a las 22 horas con el gran Genaro Villamil.